La noche cayó lentamente sobre la ciudad. Las luces de los edificios comenzaron a encenderse una a una, como si el lugar estuviera respirando en silencio después de un día largo. Las calles se llenaron de tráfico moderado, el sonido de los motores se mezclaba con el murmullo de la gente y el aire frío de la noche recorría las avenidas con calma. O'Connor estaba sentado dentro de su BMW. El motor estaba apagado. Las luces también. Solo la iluminación lejana de los postes de la calle entraba por el parabrisas, dibujando sombras suaves sobre el tablero. Sus manos descansaban sobre el volante. No lo estaba conduciendo. Solo estaba sentado allí. Pensando. El estacionamiento donde se encontraba estaba casi vacío, un pequeño lugar apartado cerca de una zona comercial cerrada. No era la primera vez que pasaba la noche dentro del auto. De hecho, era algo común. Moverse constantemente. No quedarse en hoteles. No dejar registros. No llamar la atención. Esa era su forma de sobrevivir. Sus ojos se movieron lentamente hacia el retrovisor. Una patrulla pasó por la calle principal. Luces azules. Movimiento lento. Vigilancia constante. O'Connor observó en silencio hasta que desapareció. Siguen aumentando. No era paranoia. Era experiencia. Las patrullas no recorrían zonas secundarias sin motivo. Cuando aumentaban la presencia, significaba que estaban buscando algo. O a alguien. Apoyó la cabeza ligeramente contra el asiento. Cerró los ojos por unos segundos. El recuerdo del hipódromo apareció en su mente. La pista. El viento. El silencio. El pasto. La tranquilidad. Un lugar donde nadie estaba huyendo. Un lugar donde nadie estaba persiguiendo. Un lugar donde las carreras no eran ilegales. Exhaló lentamente. Luego apareció otro recuerdo. Vodka. De pie frente a él en el estacionamiento. Mirándolo directamente. Ven a ver mi próxima carrera. Abrió los ojos. Miró el techo del auto. No la conozco. Era cierto. Solo habían hablado 2 veces. No tenían relación. No tenían confianza. No tenían ningún vínculo real. Solo palabras. Solo una conversación. Solo una invitación. Nada más. Giró ligeramente la cabeza hacia la ventana. La calle estaba casi vacía. No tengo razones para ir. Lógico. Racional. Correcto. No debía involucrarse. No debía quedarse en un solo lugar. No debía llamar la atención. No debía crear conexiones. Era lo más seguro. Era lo más inteligente. Pero entonces recordó algo más. Su propia voz. Sí. Había aceptado. No de forma directa. Pero no lo había rechazado. Y ella lo había tomado como una respuesta. O'Connor cerró los ojos nuevamente. Una promesa pequeña. El volante estaba frío bajo sus manos. Siempre había sido así. No importaba cuán pequeña fuera la promesa. No importaba cuán insignificante pareciera. Si daba su palabra, la cumplía. Era una regla simple. Una de las pocas que seguía sin cuestionar. Abrió los ojos lentamente. Miró el tablero. Miró la llave. Miró la carretera frente a él. Quedarse quieto es peor. La policía aumentaba patrullajes. Las ciudades se volvían más peligrosas. Esperar demasiado tiempo en un solo lugar era arriesgado. Pero también lo era moverse sin rumbo. El hipódromo al menos era un lugar estable. Un lugar donde podía pasar desapercibido. Un lugar donde nadie hacía preguntas. Un lugar donde solo era un espectador más.
Respiró profundamente. Solo ver la carrera. Nada más. Sin involucrarse. Sin hablar demasiado. Sin quedarse mucho tiempo. Solo cumplir la promesa. Giró la llave. El motor del BMW rugió suavemente en la noche. Una vibración familiar recorrió el vehículo. El tablero se iluminó. O'Connor puso las manos en el volante. Y luego me iré. El auto salió lentamente del estacionamiento y se incorporó a la calle. La ciudad siguió su ritmo nocturno mientras él desaparecía entre las avenidas. El hipódromo estaba mucho más animado al día siguiente. Desde la entrada se escuchaba el murmullo del público, el sonido de los altavoces anunciando las próximas carreras y el movimiento constante de personas entrando y saliendo. El ambiente era completamente distinto al de los días tranquilos. Había expectativa. Había emoción. Había tensión. O'Connor caminó por la entrada con las manos en los bolsillos, pasando desapercibido entre los visitantes. Nadie lo miró 2 veces. Nadie lo reconoció. Nadie prestó atención. Solo otro espectador más. Pagó la entrada. Entró. El sonido de la pista lo envolvió inmediatamente. Uma Musume calentando. Entrenadores dando indicaciones. Personal organizando las posiciones. Público buscando asientos. El aire estaba lleno de energía. O'Connor caminó hasta la baranda de observación. El mismo lugar de la vez anterior. Apoyó los brazos. Miró la pista. Y esperó. No buscó a Tazuna. No buscó a Vodka. No buscó a nadie. Solo observó. Minutos después, el anuncio sonó por los altavoces. La próxima carrera estaba por comenzar. Las participantes comenzaron a posicionarse. Y entonces la vio. Vodka. Su postura era diferente. Más firme. Más concentrada. Sus ojos estaban enfocados en la pista. Su respiración era controlada. No había frustración en su expresión. Había determinación. O'Connor la observó en silencio. Cambió. Las corredoras tomaron posición. Silencio. La tensión llenó el ambiente. El disparo de salida sonó. Y la carrera comenzó. Vodka salió rápido. Pero no como antes. No intentó tomar la delantera de inmediato. Se mantuvo en una posición intermedia. Observando. Midiendo. Controlando su ritmo. O'Connor entrecerró ligeramente los ojos. Está pensando. Las curvas llegaron. Vodka mantuvo su velocidad. No forzó. No se apresuró. Esperó. Las otras corredoras comenzaron a desgastarse. La recta final se acercaba. Y entonces aceleró. Con fuerza. Con control. Recuperó posiciones. Pasó a una corredora. Luego a otra. El público comenzó a gritar. O'Connor observó sin moverse. Vodka apretó los dientes. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Sus piernas se movían con fuerza. Estaba luchando. Pero no de forma impulsiva. De forma calculada. Cruzó la meta. No fue primera. Pero tampoco perdió. Terminó en una posición mucho mejor que la carrera anterior. Respirando con fuerza. Pero estable. O'Connor asintió levemente. Mejoró. Después de la carrera, el público comenzó a dispersarse nuevamente. Vodka caminó fuera de la pista. Miró alrededor. Y lo vio. O'Connor. Apoyado en la baranda. Observando. Sus ojos se encontraron. Vodka caminó directamente hacia él. Sin rodeos. ¿Viniste?
O'Connor asintió. Sí. ¿La viste? Sí. Vodka cruzó los brazos. Entonces dime. Silencio breve. ¿Mejoré? O'Connor la observó unos segundos. Sí. Vodka esperó. Controlaste el ritmo. Ella no habló. No gastaste energía al inicio. Sus orejas se movieron ligeramente. Leíste mejor a tus rivales. Su expresión se volvió más seria. Y aceleraste en el momento correcto. Vodka respiró lentamente. Pero. O'Connor continuó. Aún dudas antes de atacar. Silencio. Y pierdes tiempo en la transición de velocidad. Vodka frunció ligeramente el ceño. ¿Eso me costó la victoria? Sí. Silencio. Vodka apretó ligeramente los puños. Luego lo miró directamente. Entonces ayúdame. O'Connor no respondió. Entréname. Silencio. O al menos ayúdame. El viento pasó entre ambos. O'Connor habló con calma. No soy entrenador. Vodka frunció el ceño. No tengo estudios. Silencio. No tengo licencia. No pertenezco a la academia. Vodka lo miraba fijamente. No sé entrenar Uma Musume. Silencio. Solo entiendo carreras. El viento sopló suavemente. En el mejor de los casos. Vodka esperó. Solo podría ser un suplente. Su voz seguía siendo tranquila. Hasta que encuentres algo mejor. Silencio largo. Vodka lo miró sin hablar. A unos metros de distancia, detrás de una columna del pasillo, dos figuras observaban la escena. Tazuna. Y la directora Akikawa. Ambas en silencio. Escuchando. Tazuna cerró suavemente su libreta. Akikawa observaba con interés. Es honesto, susurró suavemente. Tazuna asintió. Y no intenta aprovecharse. Akikawa sonrió ligeramente. Interesante. Mientras tanto, Vodka volvió a mirar a O'Connor. Te estás subestimando. O'Connor negó suavemente. No. Sí. Solo soy realista. Vodka apretó los dientes. Pero no discutió. Solo pensó. O'Connor comenzó a caminar. Nos vemos. Se alejó lentamente. Sin notar que estaba siendo observado. Vodka se quedó en silencio. Pensativa. Tazuna lo siguió con la mirada. Akikawa también. Y mientras O'Connor se alejaba del hipódromo, el viento recorrió la pista una vez más. Algo había comenzado. Pero aún nadie lo había dicho en voz alta. El sonido del hipódromo quedó atrás poco a poco. Las voces del público, los anuncios por los altavoces y el movimiento constante de la pista se fueron apagando mientras O'Connor caminaba hacia el estacionamiento. El pasillo de salida estaba casi vacío, solo algunos trabajadores recogían equipos y unos pocos espectadores se retiraban lentamente, comentando la carrera que acababa de terminar. Sus pasos eran tranquilos. Firmes. Sin prisa. El viento de la tarde recorría el lugar con suavidad, arrastrando el olor del césped de la pista y el leve aroma metálico de las barandas. O'Connor caminaba con las manos en los bolsillos, mirando al frente, pero su mente no estaba en el camino. Estaba pensando. Pensando en Vodka. Su expresión durante la carrera. Su respiración al cruzar la meta. La forma en que lo miró después. La forma en que le pidió ayuda. Cerró ligeramente los ojos mientras caminaba. No debía hacerlo. No debía involucrarse. No debía acercarse demasiado. No debía convertirse en alguien importante en la vida de otra persona. Porque tarde o temprano desaparecería. Y lo sabía. Siempre ocurría.
Siempre terminaba igual. Giró hacia el pasillo que conducía al estacionamiento exterior. El sonido de sus pasos sobre el pavimento era claro ahora. Seco. Constante. Vodka apareció nuevamente en su mente. Su mirada directa. Su voz firme. Entréname. O'Connor exhaló lentamente. No. No era lo correcto. Vodka merecía algo mejor. Mucho mejor. No alguien como él. Su mirada se perdió un momento en el suelo mientras avanzaba. Él no era un entrenador. No era un mentor. No era una figura de apoyo. Era un corredor clandestino. Alguien que vivía moviéndose de ciudad en ciudad. Alguien que evitaba registros. Alguien que no tenía estudios. Alguien que no tenía estabilidad. Alguien que no podía quedarse en un solo lugar demasiado tiempo. Alguien que tarde o temprano tendría que desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué pasaría si aceptaba? ¿Qué pasaría si Vodka comenzaba a confiar en él? ¿Qué pasaría si se volvía importante para ella? La respuesta era simple. Un día ya no estaría. Y ella quedaría sola. O'Connor apretó ligeramente la mandíbula. No puedo hacer eso. No era una cuestión de orgullo. Ni de miedo. Era responsabilidad. No quería darle ilusiones. No quería convertirse en alguien en quien ella confiara. No quería que dependiera de él. Porque no podía prometer quedarse. Y alguien que no puede quedarse no debería ocupar ese lugar. Era así de simple. El estacionamiento apareció frente a él. Amplio. Casi vacío. La tarde estaba tranquila. El cielo gris comenzaba a oscurecerse lentamente, cubierto por nubes suaves que dejaban pasar una luz tenue. Pocos autos permanecían en el lugar. El sonido del viento recorría el pavimento. Algunos papeles se movían lentamente por el suelo. Silencio. O'Connor caminó hacia su vehículo. El BMW M3 GTR plateado con franjas azules estaba estacionado en el mismo lugar donde lo había dejado. Pero no estaba solo. Dos figuras estaban cerca del auto. O'Connor se detuvo a unos metros. Sus ojos se movieron con calma. Reconoció inmediatamente a una de ellas. Tazuna. De pie junto al vehículo, con su postura elegante y su expresión tranquila de siempre. La otra persona era desconocida. Una mujer de baja estatura, cabello claro, postura recta y mirada serena. No parecía una trabajadora común. Había algo en su presencia. Algo que transmitía autoridad sin necesidad de imponerse. No intimidaba. Pero imponía respeto. O'Connor se acercó lentamente. Tazuna dio un paso al frente. Buenas tardes, O'Connor. Su voz era suave y educada. O'Connor asintió ligeramente. Tazuna. Luego miró a la otra mujer. Tazuna habló con calma. Permíteme presentarte. Hizo un gesto respetuoso. Ella es la directora de la academia. La mujer inclinó levemente la cabeza. Akikawa. Su voz era tranquila. Amable. Pero firme. O'Connor la observó unos segundos. Luego asintió. Un gusto. Akikawa sonrió ligeramente. El gusto es nuestro. El viento movió suavemente su cabello. Tazuna continuó. Esperamos no interrumpir tu tiempo. No. O'Connor respondió con calma. Solo iba a irme. Akikawa miró el BMW por un momento. Luego volvió a mirarlo. Es un vehículo interesante. O'Connor no respondió. Refleja a su dueño. Silencio breve. Tazuna habló nuevamente. Queríamos conversar un poco contigo. O'Connor mantuvo su postura tranquila. ¿Sobre qué?
Akikawa dio un pequeño paso hacia adelante. Sobre la carrera de hoy. O'Connor no se sorprendió. Vodka mejoró. Akikawa sonrió levemente. Eso mismo pensamos. Tazuna abrió su libreta. Controló mejor su ritmo, redujo el gasto de energía al inicio y mejoró su lectura de la carrera. O'Connor asintió. Sí. Akikawa lo observó con atención. Tu análisis fue bastante preciso. Silencio breve. No es difícil. Para la mayoría sí lo es. O'Connor no respondió. El viento volvió a recorrer el estacionamiento. Akikawa continuó con calma. Escuchamos su conversación. O'Connor levantó ligeramente la mirada. No sorprendido. Solo atento. La que tuvo con vodka. Silencio. Tazuna cerró la libreta lentamente. Y escuchamos su respuesta. O'Connor habló con calma. Entonces ya saben mi postura. Akikawa asintió. Sí. Silencio breve. Pero aún así queríamos hablar contigo directamente. O'Connor la miró. ¿Por qué? Akikawa respondió sin rodeos. Porque creemos que podrías convertirte en su entrenador. Silencio. El viento sopló suavemente entre los autos. O'Connor respondió de inmediato. No. Su tono no fue brusco. Ni agresivo. Solo firme. Tazuna lo observó con atención. Akikawa mantuvo su sonrisa tranquila. ¿Podrías decirnos por qué? O'Connor habló con calma. No soy entrenador. No tengo licencia. No tengo estudios. No pertenezco a la academia. No sé entrenar Uma Musume. El silencio se mantuvo. Solo entiendo carreras. Tazuna lo observaba con seriedad. O'Connor continuó. Y vodka merece a alguien mejor. Akikawa cruzó ligeramente las manos. ¿Mejor en qué sentido? Estabilidad. Silencio. Experiencia. Tiempo. Alguien que pueda quedarse. El viento volvió a pasar. Yo no puedo. Tazuna habló con suavidad. Pero entiendes la pista mejor que muchos entrenadores. O'Connor negó levemente. Entender la pista no es entrenar. Podrías aprender. No tengo tiempo. Akikawa lo miró fijamente. ¿No tienes tiempo o no quieres quedarte? Silencio breve. O'Connor respondió con honestidad. Ambas. El ambiente se volvió más serio. Tazuna habló nuevamente. Vodka confía en ti. Lo sé. Y necesita a alguien que la entienda. Lo sé. Entonces, ¿por qué negarte? O'Connor respiró lentamente. Porque no puedo quedarme. Silencio. Y no voy a convertirme en alguien importante para luego desaparecer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Akikawa lo observó con atención. Tazuna también. O'Connor continuó. No sería justo para ella. El viento movió suavemente su chaqueta. Akikawa habló con calma. No estamos pidiendo una promesa eterna. O'Connor la miró. Solo que la ayudes. Silencio. Que la guíes por un tiempo. O'Connor negó suavemente. Eso sería suficiente para que dependa de mí. Tazuna bajó ligeramente la mirada. Akikawa habló con serenidad. A veces las personas necesitan a alguien, aunque sea por poco tiempo. Silencio. O'Connor respondió con firmeza. Y a veces ese poco tiempo deja más daño que ayuda. Las palabras fueron tranquilas. Pero sinceras. Akikawa no respondió de inmediato. Solo lo observó. Luego asintió lentamente. Entiendo. Silencio.
O'Connor caminó hacia su BMW. Sacó las llaves. Abrió la puerta. Gracias por la oferta. Miró a ambas. Pero no es para mí. Se sentó en el asiento del conductor. Encendió el motor. El rugido suave del BMW rompió el silencio del estacionamiento. Antes de cerrar la puerta, habló una última vez. Vodka encontrará a alguien mejor. La puerta se cerró. El auto comenzó a moverse lentamente. Salió del estacionamiento. Y desapareció por la carretera. El silencio regresó. Tazuna observó la salida. Será difícil convencerlo. Akikawa asintió suavemente. Sí. El viento recorrió el estacionamiento vacío. Pero es exactamente el tipo de persona que Vodka necesita. Tazuna cerró su libreta. ¿Qué haremos ahora? Akikawa sonrió ligeramente mientras miraba la carretera vacía. Esperar. Silencio breve. Y observar. El viento sopló una vez más. Y la tarde continuó su curso, como si nada hubiera ocurrido. Pero ambas sabían que aquello no había terminado. La ciudad continuó moviéndose. Los días pasaban uno detrás de otro. Las luces de los edificios se encendían cada noche. Los comercios abrían cada mañana. Los semáforos seguían cambiando de color. O'Connor seguía haciendo lo mismo de siempre. Observar. Esperar. Evaluar. Después de abandonar el hipódromo aquel día, estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Había rechazado la propuesta. Había evitado involucrarse. Había mantenido la distancia. Exactamente como debía ser. Al menos eso pensaba. Pero conforme los días comenzaron a pasar, algo empezó a cambiar. No en él. En la ciudad. La primera señal fue pequeña. Un control policial adicional en una avenida principal. Nada fuera de lo normal. Luego aparecieron dos más. Después patrullas recorriendo zonas donde normalmente no había vigilancia. Más tarde controles nocturnos. Y finalmente retenes en algunas de las principales salidas de la ciudad. O'Connor comenzó a notarlo casi de inmediato. Era algo que los demás probablemente ignorarían. Pero él llevaba años viviendo pendiente de ese tipo de detalles. Era parte de su supervivencia. Una patrulla adicional podía ser una coincidencia. 3 ya no lo eran. 5 significaban que algo estaba ocurriendo. Y durante la última semana había visto muchas más de 5. Aquella tarde estaba sentado en una cafetería cercana a una avenida principal. Una mesa apartada. Una taza de café ya casi vacía. Y una vista perfecta hacia la calle. Observó cómo 2 patrulleros recorrían lentamente la avenida. Luego una motocicleta policial. Después otro vehículo oficial. Demasiado movimiento. Demasiada vigilancia. Frunció ligeramente el ceño. Algo está pasando. No sabía qué. Ni quién era el objetivo. Ni cuál era el motivo. Pero tampoco necesitaba saberlo. Lo único importante era el resultado. Moverse estaba siendo cada vez más complicado. Esa noche terminó estacionado en una zona tranquila cerca del río que cruzaba parte de la ciudad. No había mucho tráfico. No había ruido. Solo el reflejo de las luces urbanas sobre el agua oscura y el sonido lejano de los vehículos circulando por las avenidas. El BMW descansaba inmóvil bajo la luz tenue de una farola. O'Connor estaba sentado sobre el capó. Los brazos cruzados. La mirada perdida en la distancia. Pensando. Analizando. Como siempre. Era algo que hacía constantemente. Las carreras le habían enseñado que las decisiones impulsivas terminaban mal. La mayoría de las veces muy mal.
Por eso evaluaba todo. Las rutas. Los riesgos. Las posibilidades. Las salidas. Y ahora estaba haciendo exactamente lo mismo. Evaluando su futuro. Su primera opción era la más familiar. Las carreras clandestinas. Había vivido de ellas durante años. Siempre había alguna. En alguna ciudad. En algún barrio. En alguna carretera olvidada. Las carreras ilegales nunca desaparecían. Simplemente cambiaban de lugar. Pero tenían un problema. No eran constantes. Una semana podía ganar suficiente dinero para vivir cómodamente. Otra semana podía no encontrar absolutamente nada. Además existía el riesgo habitual. La policía. Las persecuciones. Los accidentes. La posibilidad de ser reconocido. Cada carrera añadía un nuevo riesgo. Y últimamente esos riesgos parecían aumentar. O'Connor bajó la mirada hacia el suelo. No es una solución a largo plazo. Nunca lo había sido. Simplemente era lo único que conocía. Guardó silencio unos segundos. Luego pasó a la segunda opción. Irse. Tomar el BMW. Conducir toda la noche. Llegar a otra ciudad. Cambiar de ambiente. Comenzar otra vez. Era prácticamente una rutina para él. Lo había hecho tantas veces que podía hacerlo sin pensarlo. Pero incluso esa opción comenzaba a mostrar grietas. Las carreteras estaban más vigiladas. Los controles eran más frecuentes. Y cuanto más tiempo llevaba moviéndose, más difícil era pasar desapercibido. No era imposible. Pero sí más peligroso. Y O'Connor no era tan arrogante como para ignorarlo. Permaneció varios minutos en silencio, observando las luces reflejadas en el río. Hasta que apareció la tercera opción. La que llevaba días intentando ignorar. Tazuna. Akikawa. Vodka. La academia. La propuesta. Exhaló lentamente. Escuchar. Nada más. Escuchar. No aceptar. No comprometerse. No quedarse. Solo escuchar. La idea regresaba constantemente. Como una pequeña piedra dentro de un zapato. No importaba cuánto intentara ignorarla. Siempre volvía. Porque por primera vez en años alguien le había ofrecido algo diferente. No una carrera. No dinero rápido. No una apuesta. Algo estable. La posibilidad de permanecer en un mismo lugar durante un tiempo. La posibilidad de dejar de mirar constantemente por encima del hombro. La posibilidad de dormir sin estar pensando en la siguiente ciudad. Era extraño. Extraño hasta para él. Durante años había vivido convencido de que moverse era la única forma de sobrevivir. Y ahora estaba considerando exactamente lo contrario. Permanecer. Apoyó una mano sobre el techo del BMW. El metal estaba frío. No pierdo nada por escuchar. Era cierto. Escuchar no significaba aceptar. Podía negarse después. Podía levantarse e irse. Podía seguir con su vida. Pero al menos tendría toda la información antes de decidir. Y eso era algo que siempre hacía. Recoger información. Evaluar. Tomar decisiones. Nada más. Una leve sonrisa apareció por un instante. Pequeña. Casi inexistente. Supongo que puedo escuchar. El viento recorrió la orilla del río. Y por primera vez desde que había llegado a la ciudad, O'Connor tomó una decisión que no implicaba huir. La mañana siguiente era clara. El cielo estaba despejado. El aire era fresco.
Y frente a él se extendía un lugar completamente diferente a cualquier sitio que hubiera visitado durante años. Trasen Academy. O'Connor permaneció unos segundos observando la entrada principal. Era enorme. Mucho más grande de lo que había imaginado. Los edificios se elevaban a ambos lados de amplias avenidas interiores. Jardines perfectamente cuidados decoraban los caminos. Las instalaciones deportivas podían verse incluso desde la entrada. Pistas. Campos de entrenamiento. Áreas de práctica. Todo parecía diseñado para las carreras. Pero de una forma completamente distinta a las que él conocía. Aquí no había callejones. No había carreteras abandonadas. No había espectadores ocultos apostando dinero. Todo era legal. Organizado. Limpio. Ordenado. El contraste resultaba casi absurdo. O'Connor comenzó a caminar. A su alrededor había grupos de estudiantes conversando. Algunas Umamusume trotando como parte de su entrenamiento matutino. Otras estudiando horarios. Algunas cargando equipamiento deportivo. El ambiente estaba lleno de energía. Pero era una energía diferente. Disciplina. Esfuerzo. Objetivos. Sueños. Palabras que rara vez aparecían en el mundo donde él había vivido. Por primera vez en bastante tiempo, se sintió fuera de lugar. Como si hubiera entrado accidentalmente en otro mundo. Uno al que no pertenecía. Sus ojos recorrieron el lugar mientras avanzaba. Escuchó risas. Conversaciones. Pasos apresurados. Todo parecía demasiado normal. Demasiado estable. Demasiado lejano a su vida habitual. Definitivamente no encajo aquí. Continuó caminando. Y entonces la vio. Tazuna. Se encontraba cerca de la entrada principal revisando algunos documentos. Parecía ocupada. Concentrada. Hasta que levantó la vista. Y lo vio. Por un instante se quedó inmóvil. Sorprendida. No esperaba encontrarlo allí. Mucho menos tan pronto. O'Connor se acercó sin rodeos. Sin ceremonias. Sin discursos. Se detuvo frente a ella. Tazuna cerró lentamente la carpeta que tenía en las manos. O'Connor. La sorpresa todavía era visible en su rostro. O'Connor asintió ligeramente. Buenos días. Buenos días. Hubo un breve silencio. Tazuna aún parecía procesar lo que estaba ocurriendo. Finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña. Sincera. No esperaba verlo hoy. Yo tampoco. Eso provocó una leve risa por parte de ella. O'Connor metió las manos en los bolsillos. Lo pensé. Tazuna lo observó con atención. Y O'Connor miró alrededor por un momento. Los edificios. La pista. Las estudiantes. Todo aquello. Luego volvió a mirarla. Estoy dispuesto a escuchar la propuesta. Silencio. No dijo nada más. No prometió quedarse. No prometió aceptar. No prometió ayudar a Vodka. Solo escuchar. Y aún así, la expresión de Tazuna se iluminó ligeramente. Intentó mantener la compostura. Intentó conservar su actitud profesional. Pero era evidente que estaba feliz. Porque aquello ya era un avance enorme. Entiendo. Su sonrisa se volvió un poco más cálida. Eso es más de lo que esperaba. O'Connor simplemente asintió. No significa que vaya a aceptar. Lo sé. Y probablemente siga pensando que no pertenezco aquí. Tazuna soltó una pequeña risa. Eso también lo sé. Por primera vez en la conversación, O'Connor pareció relajarse ligeramente. Solo un poco.
Bien. Tazuna guardó sus documentos. Entonces sígame. O'Connor observó la entrada principal. Luego volvió a mirar los edificios. Todavía tenía dudas. Muchas. Todavía pensaba que aquel lugar no era para él. Todavía creía que terminaría marchándose. Pero también sabía algo más. Por primera vez desde que llegó a la ciudad, estaba considerando seriamente la posibilidad de quedarse. Y eso, para alguien como él, era un cambio mucho más grande de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin decir nada más, comenzó a caminar junto a Tazuna. Ambos atravesaron las puertas principales de Treason Academy. Y mientras avanzaban por los amplios pasillos de la academia, rodeados por estudiantes, entrenadores y el constante movimiento del lugar, O'Connor observó cada detalle en silencio. Como siempre. Analizando. Evaluando. Intentando decidir si aquel mundo tenía realmente un lugar para alguien como él. Y la respuesta todavía estaba lejos de ser clara. Tazuna caminaba unos pasos por delante de él. El sonido de sus zapatos resonaba suavemente sobre el suelo pulido de los pasillos de Treason Academy mientras guiaba a O'Connor por el enorme complejo académico. La conversación prácticamente había desaparecido después de cruzar la entrada principal. No porque hubiera tensión. Simplemente porque ninguno de los dos parecía sentir la necesidad de llenar el silencio. Y a O'Connor nunca le había gustado hablar por hablar. Por eso caminaba con las manos en los bolsillos observando todo a su alrededor. Cada detalle. Cada movimiento. Cada persona. Era una costumbre adquirida durante años. Analizar primero. Hablar después. A través de los ventanales podía ver varias pistas de entrenamiento. Grupos de Umamusume corriendo en formación. Entrenadores tomando notas. Algunas practicando salidas. Otras trabajando resistencia. Todo parecía increíblemente organizado. Demasiado organizado. O'Connor observó a una entrenadora corrigiendo la postura de un estudiante. Luego vio a otra revisando cronómetros. Más adelante, varias Umamusume realizaban ejercicios de estiramiento bajo supervisión. Todo seguía una rutina. Todo tenía una estructura. Un orden. Algo completamente ajeno a su vida. Las carreras que él conocía eran diferentes. Improvisadas. Caóticas. Peligrosas. La única regla era ganar. Aquí parecía existir todo un mundo detrás de una carrera. Preparación. Disciplina. Método. Era extraño. Y cuanto más observaba, más sentía que estaba caminando dentro de un lugar al que no pertenecía. Sigue siendo raro. Su voz fue tan baja que apenas salió de sus labios. Tazuna giró ligeramente la cabeza. ¿Perdón? Nada. Ella no insistió. Solo sonrió suavemente antes de continuar caminando. Finalmente llegaron a una zona más tranquila del edificio principal. Los pasillos se volvieron más silenciosos. Había menos estudiantes. Menos movimiento. Menos ruido. Una sección claramente administrativa. Tazuna se detuvo frente a una gran puerta de madera oscura. Se giró hacia él. Hemos llegado. O'Connor observó la puerta unos segundos. Luego asintió. Tazuna golpeó suavemente. Directora, hemos llegado. Adelante. La voz de Akikawa llegó desde el interior. Tazuna abrió la puerta. Y ambos entraron. La oficina era amplia. Mucho más amplia de lo que O'Connor esperaba. Grandes ventanales permitían que la luz natural iluminara la habitación. Había estanterías llenas de libros, carpetas y trofeos. Algunas fotografías decoraban las paredes. Imágenes de campeonas de generaciones anteriores. Eventos importantes. Ceremonias.
Historia. Todo transmitía profesionalismo. Experiencia. Responsabilidad. En una pared destacaba una gran vitrina con reconocimientos de la academia. En otra había mapas, calendarios y documentos organizados con precisión. El aire incluso olía diferente. Papel. Madera. Café recién hecho. Un entorno completamente opuesto a talleres mecánicos, estacionamientos abandonados y calles vacías. Akikawa se encontraba detrás de su escritorio. Al verlos entrar sonrió amablemente. Me alegra volver a verlo, O'Connor. Directora. O'Connor respondió con un leve movimiento de cabeza. Gracias por venir. Dije que escucharía. Y agradecemos que lo haga. Akikawa señaló las sillas frente al escritorio. Por favor. Los tres tomaron asiento. Por unos momentos nadie habló. La directora abrió una carpeta. Tasuna acomodó algunos documentos sobre la mesa. Todo parecía preparado desde hacía tiempo. Como si hubieran esperado aquella reunión. Akikawa fue la primera en hablar. Seré directa. O'Connor asintió. Lo prefiero. La directora sonrió ligeramente. Perfecto. Abrió uno de los documentos. Si acepta colaborar con Treason Academy, tendría acceso a alojamiento proporcionado por la institución. O'Connor escuchó en silencio. También recibiría una remuneración mensual acorde al cargo asignado. Tasuna añadió. La academia cubriría además diversos gastos relacionados con sus funciones. ¿Qué funciones exactamente? Akikawa levantó ligeramente la vista. Llegaremos a eso. O'Connor asintió. La conversación continuó. Hablaron sobre horarios. Responsabilidades. Normativas. Procedimientos internos. Duración inicial del acuerdo. Derechos y obligaciones. La reunión avanzaba con calma. Sin prisas. Sin intentos de manipulación. Simplemente información. Y eso llamó la atención de O'Connor. No estaban intentando venderle un sueño. Le estaban presentando una propuesta laboral. Nada más. Cuando terminaron una parte de la explicación, O'Connor permaneció varios segundos en silencio. Pensando. Analizando. Luego decidió hablar. Hay algo que necesito entender antes de continuar. Akikawa cerró la carpeta. Adelante. ¿Qué sería exactamente yo aquí? Silencio. Tasuna intercambió una mirada con la directora. O'Connor continuó. ¿Cuál sería mi función oficial? Sus ojos se movieron entre ambas. ¿Cómo justifican mi contratación? La oficina quedó en silencio. No tengo estudios relacionados con entrenamiento. Lo sabemos. No tengo licencia. También lo sabemos. No tengo experiencia profesional con Uma Musume. Sí. O'Connor apoyó ambos brazos sobre las piernas. Entonces quiero saber cómo planean manejar eso. Akikawa sonrió levemente. Como si hubiera estado esperando esa pregunta. Sabíamos que la haría. O'Connor no respondió. La directora abrió otra carpeta. Porque nosotros mismos nos la planteamos primero. Eso llamó ligeramente su atención. Akikawa giró algunos documentos hacia él. No podemos contratarlo directamente como entrenador certificado. Lo imaginé. Porque legalmente no cumple los requisitos actuales. Correcto. La directora asintió. Por eso no pensamos hacerlo. O'Connor permaneció en silencio. Tasuna tomó la palabra. Nuestra propuesta inicial es incorporarlo mediante un programa especial de formación interna. ¿Formación? Sí. Akikawa continuó. Sería una figura similar a un entrenador provisional o entrenador en capacitación.
O'Connor escuchó atentamente. Durante ese periodo trabajaría bajo supervisión administrativa de la academia. ¿Y eso es legal? Completamente. La respuesta fue inmediata. Existen precedentes para perfiles con experiencia práctica relevante que posteriormente obtienen certificaciones oficiales. O'Connor observó los documentos. Todo parecía legítimo. Organizado. Pensado. No improvisado. Akikawa continuó. Usted no tendría que fingir credenciales inexistentes. Eso es importante. Estamos de acuerdo. La directora lo miró directamente. Su expediente reflejaría exactamente su situación actual. Aquello era precisamente lo que quería escuchar. No le gustaban las mentiras. Mucho menos las oficiales. Por varios minutos la conversación continuó profundizando en aspectos administrativos. Procedimientos. Capacitaciones. Evaluaciones. Requisitos futuros. Cuando finalmente terminaron, O'Connor volvió a guardar silencio. Pensativo. Tazuna creyó que seguía evaluando la oferta laboral. Akikawa también. Pero la realidad era distinta. Había otra cuestión. Una que llevaba todo el tiempo rondando su cabeza. Y que para él era tan importante como todo lo demás. Finalmente levantó la mirada. Tengo una condición. Tazuna parpadeó. Akikawa entrelazó las manos. Lo escuchamos. Solo una. La directora asintió. Adelante. O'Connor permaneció unos segundos organizando sus pensamientos. Luego habló. Necesito un garaje. Silencio. Tazuna parpadeó nuevamente. ¿Un garaje? Privado. Akikawa inclinó ligeramente la cabeza. Continúe. Con espacio suficiente para varios vehículos. ¿Cuántos? Al menos 3. La oficina quedó en silencio unos segundos. O'Connor continuó. Y acceso libre para realizar mantenimiento cuando sea necesario. Tazuna intercambió una mirada con Akikawa. Aquello no era lo que esperaba. Ni remotamente. Había imaginado peticiones relacionadas con salarios. Horarios. Privilegios. Autoridad. Pero no eso. O'Connor habló con calma. No necesito nada más. ¿Nada más? No. La directora observó su expresión. Completamente seria. Completamente sincera. Entonces comprendió algo. Aquello realmente era importante para él. Mucho más importante de lo que parecía. Akikawa sonrió suavemente. Pensé que pediría algo más complicado. O'Connor negó levemente. No. Tazuna soltó una pequeña risa. Eso es sorprendentemente razonable. Para mí es importante. Lo notamos. Akikawa abrió una carpeta adicional. La academia dispone de instalaciones técnicas y áreas de almacenamiento para vehículos de servicio. Pensó unos segundos. Podemos adaptar una de ellas para uso privado. Tazuna asintió. Hay espacio suficiente. ¿Y acceso? No habrá problema. Silencio. Aceptamos la condición. O'Connor observó a ambas. Esperando. Analizando. No parecía haber trampa. No parecía haber condiciones ocultas. Todo era simple. Claro. Directo. Exactamente como le gustaba. El silencio regresó. Esta vez más largo. Más profundo. Akikawa y Tazuna esperaron. No dijeron nada. La decisión debía ser suya. Fanoman O'Connor apoyó la espalda contra el respaldo de la silla. Miró los documentos. Luego la oficina. Luego la ventana.
Y por último a ambas mujeres. Todavía no se consideraba entrenador. Todavía pensaba que probablemente no pertenecía allí. Todavía tenía dudas. Muchas. Pero también sabía algo. Aquella era la opción más estable que había tenido en años. No necesitaba huir inmediatamente. No necesitaba perseguir la siguiente carrera clandestina. No necesitaba pasar cada semana pensando en cómo sobrevivir. Y además, una pequeña parte de él tenía curiosidad. Curiosidad por vodka. Curiosidad por ver hasta dónde podía llegar. Exhaló lentamente. De acuerdo. Tazuna se quedó inmóvil. Akikawa mantuvo la calma. Pero ambas esperaban esas palabras. Aceptaré. Silencio. Bajo las condiciones que hablamos. La sonrisa de Tazuna apareció casi de inmediato. Pequeña. Pero imposible de ocultar. Akikawa asintió satisfecha. Bienvenido a Treason Academy, O'Connor. O'Connor simplemente asintió. Sin entusiasmo exagerado. Sin celebraciones. Sin discursos. Solo aceptación. Como alguien que había tomado una decisión después de analizar cuidadosamente todas las variables. Nada más. La reunión continuó algunos minutos más para ultimar detalles. Firmas preliminares. Documentación básica. Próximos pasos. Cuando finalmente terminó, los tres se levantaron. Tazuna parecía visiblemente aliviada. Akikawa satisfecha. Y O'Connor. Seguía siendo O'Connor. Reservado. Callado. Difícil de leer. Sin embargo, mientras abandonaba la oficina y observaba nuevamente los pasillos de la academia, una sensación extraña apareció por primera vez en mucho tiempo. No era felicidad. No era emoción. Ni siquiera tranquilidad. Era algo mucho más simple. Por primera vez en años. No necesitaba pensar dónde dormiría la semana siguiente. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, aquello se parecía bastante a tener un hogar. Una nueva etapa acababa de comenzar. Incierta. Desconocida. Lejos de todo lo que había conocido. Pero por primera vez, O'Connor no estaba alejándose de algo. Estaba avanzando hacia algo nuevo. La puerta de la oficina de la directora se cerró lentamente detrás de ellos. El sonido fue suave. Casi imperceptible. Pero para O'Connor marcó el final de una etapa y el comienzo de otra. No sabía si aquella nueva etapa terminaría siendo buena o mala. Tampoco sabía cuánto tiempo permanecería allí. Pero al menos ya había tomado una decisión. Y ahora solo quedaba avanzar. Tazuna caminaba a su lado mientras recorrían nuevamente los pasillos de Treason Academy. A diferencia de cuando llegó aquella mañana, esta vez ya no era un simple visitante. Técnicamente, ahora formaba parte de la academia. La idea seguía resultándole extraña. Muy extraña. Sus ojos recorrieron el entorno mientras avanzaban. Estudiantes entrando y saliendo de distintas aulas. Grupos de umamusume conversando entre ellas. Entrenadores revisando documentos. Personal administrativo moviéndose entre oficinas. Todo funcionaba como un mecanismo perfectamente organizado. Cada persona parecía saber exactamente qué debía hacer. Dónde debía estar. Y cuál era su propósito. O'Connor no podía decir lo mismo de sí mismo. Todavía. ¿Siempre hay tanto movimiento? Preguntó después de varios minutos. Tazuna sonrió ligeramente. Bastante más durante ciertas temporadas. Parece una ciudad pequeña. Algunas estudiantes suelen decir lo mismo. Continuaron caminando. Al pasar cerca de una ventana, O'Connor observó una pista secundaria donde varias umamusume realizaban ejercicios de velocidad.
Sus movimientos eran precisos, controlados. El sonido de sus pasos resonaba incluso a través del cristal. Era diferente a observar una carrera. Mucho más técnico. Más estructurado. Había visto atletas entrenando antes. Pero nunca a esta escala. ¿Cuántas estudiantes hay aquí? Más de las que imagina. O'Connor soltó un leve resoplido. Eso no responde la pregunta. Lo sé. La pequeña sonrisa de Tazuna se hizo más visible. Pero tampoco quiero aburrirlo con números. O'Connor negó ligeramente con la cabeza. Aquello provocó una pequeña victoria silenciosa para Tazuna. Era la primera vez que lo veía participar en una conversación de manera relativamente natural. Normalmente respondía con frases cortas y precisas. Ahora al menos hacía preguntas. No era mucho. Pero era un avance. Mientras caminaban por otra sección del edificio principal, Tazuna comenzó a señalar algunas instalaciones. La biblioteca. El edificio administrativo. Las áreas de entrenamiento. Los dormitorios. Las zonas recreativas. No entraba en explicaciones excesivamente largas. Solo lo necesario. Como si entendiera que O'Connor prefería observar por sí mismo. Y ella tenía razón. La mayor parte del tiempo él permanecía en silencio. Mirando. Analizando. Absorbiendo información. Como hacía con cualquier entorno nuevo. Sin embargo, mientras cruzaban un amplio corredor cercano a una de las salas administrativas, Tazuna se detuvo de repente. Oh. O'Connor levantó ligeramente una ceja. ¿Qué pasa? Tazuna parpadeó. Olvidé algo importante. ¿Tan importante? Bastante. Guardó silencio unos segundos mientras organizaba sus pensamientos. Debía haberlo hecho antes. O'Connor esperó. La presidenta del consejo estudiantil. Aquello llamó ligeramente su atención. ¿Consejo estudiantil? Sí. Pensé que ya había terminado el papeleo. No es por papeleo. Tazuna comenzó a caminar nuevamente. Ella ya fue informada sobre su incorporación. ¿Por qué? Porque una contratación como la suya tiende a llamar la atención. O'Connor no pudo discutir eso. Era cierto. Nada de aquello había sido precisamente convencional. La directora consideró apropiado informarle desde el principio. Entiendo. Tazuna asintió. Además, la presidenta suele estar involucrada en muchos asuntos importantes de la academia. Continuaron avanzando. Poco a poco el ambiente comenzó a cambiar. Había menos estudiantes. Menos ruido. Menos tránsito. El edificio que tenían delante destacaba claramente del resto. Su arquitectura transmitía formalidad. Responsabilidad. Importancia. No era ostentoso. Pero sí imponía respeto. Tazuna subió los escalones de la entrada principal. O'Connor la siguió. Minutos después llegaron frente a una gran puerta. Ella se giró hacia él. Es aquí. O'Connor observó la puerta. ¿Y ahora? Ahora debería hablar con ella. ¿Solo? Probablemente sea lo mejor. O'Connor asintió lentamente. Tazuna acomodó algunos documentos entre sus brazos. La presidenta ya conoce los detalles generales de su situación. Supongo que eso ahorra tiempo. Mucho. La mujer sonrió. Intentaré regresar cuando termine. Está bien. Buena suerte. O'Connor la observó. ¿Necesitaré suerte? Tazuna pareció pensarlo. Luego sonrió de nuevo. Probablemente no. Y con eso se marchó. Sus pasos desaparecieron poco a poco por el pasillo. El silencio regresó. O'Connor quedó solo frente a la puerta.
Durante unos segundos simplemente permaneció allí, observándola, pensando. Luego levantó una mano y llamó. Una voz tranquila respondió desde el interior. Adelante. O'Connor abrió la puerta. Y entró. La sala era amplia. Mucho más amplia de lo que esperaba. La luz del sol entraba a través de grandes ventanales. Había estanterías llenas de documentos, libros, reconocimientos, fotografías. Todo perfectamente ordenado. No había desorden, ni caos, ni prisas. Cada objeto parecía estar exactamente donde debía estar. La habitación transmitía disciplina, control y una sorprendente sensación de calma. O'Connor cerró la puerta detrás de sí. Entonces la vio, sentada detrás del escritorio principal. La presidenta del consejo estudiantil, Symboli Rudolph. Por un instante no dijo nada. Simplemente observó. Y algo llamó inmediatamente su atención. No era su apariencia. Ni siquiera el hecho de que dirigiera una institución tan importante. Era otra cosa. Algo más difícil de definir. Presencia. Confianza. Seguridad. La sensación de que nada escapaba a su control. Como si todo lo que ocurría dentro de aquella habitación estuviera perfectamente calculado. Para muchas personas aquella presencia probablemente sería intimidante. Incluso aplastante. O'Connor podía entenderlo. Pero no sintió miedo. Ni nervios. Ni presión. Solo reconocimiento. Porque había conocido otro tipo de presión. Una mucho más brutal. Durante un instante fugaz, imágenes aparecieron en su mente. Luces rojas y azules reflejándose sobre el asfalto mojado. Sirenas. Motores rugiendo. La sensación de conducir al límite absoluto. Decisiones tomadas en fracciones de segundo. Errores que podían destruirlo todo. Momentos donde sus reflejos parecían adelantarse al propio tiempo. Momentos donde el mundo entero se ralentizaba. Comparado con eso, la presencia de Rudolph era impresionante. Pero no suficiente para hacerlo retroceder. Simplemente reconoció algo. Ella era alguien excepcional. Y actuó en consecuencia. Con respeto. Nada más. Mientras tanto, Rudolph también lo observaba. Con atención. Con calma. Sin mostrar prisa alguna. Al principio esperaba encontrarse con un entrenador poco convencional. Eso era todo. Pero apenas lo vio entrar, comprendió que había algo extraño. Algo que no terminaba de encajar. No parecía un entrenador. No parecía un académico. No parecía alguien acostumbrado a la vida escolar. Su forma de caminar. Su postura. La manera en que observaba la habitación. Todo era diferente. Y sin embargo, había una serenidad inusual en él. Como si hubiera enfrentado situaciones extremadamente difíciles. Como si pocas cosas pudieran sorprenderlo realmente. Rudolph llevaba años observando personas. Estudiantes. Entrenadores. Directivos. Visitantes. Y había aprendido a leerlas. Pero O'Connor resultaba complicado. Demasiado complicado. Por unos momentos ninguno habló. Simplemente se observaron. No como rivales. No como enemigos. Ni siquiera como personas desconfiadas. Más bien como dos individuos intentando comprender aquello que tenían delante. El silencio se prolongó. Pero no resultó incómodo. Curiosamente, fue bastante natural. Finalmente Rudolph fue la primera en romperlo. Bienvenido a Treason Academy. Su voz era tranquila. Elegante.
¿Segura? O'Connor asintió. Gracias. La presidenta señaló una silla frente al escritorio. Por favor. O'Connor tomó asiento. Rudolph hizo lo mismo. Y por primera vez la atmósfera comenzó a relajarse. La tensión inicial desapareció poco a poco. No porque alguno hubiera cambiado, sino porque ambos habían llegado a una conclusión similar. La primera impresión había sido engañosa. Y aún así, seguían percibiendo que el otro era alguien fuera de lo común. Rudolph entrelazó las manos sobre el escritorio. He escuchado bastante sobre usted estos últimos días. Espero que nada demasiado malo. Aquello provocó una leve sonrisa. Nada de eso. Entonces tuve suerte. No creo que haya sido cuestión de suerte. O'Connor guardó silencio. Rudolph continuó. La directora parece confiar mucho en usted. Todavía no entiendo por qué. Eso la hace diferente de la mayoría. ¿A quién? A las personas que reciben elogios. O'Connor soltó una leve exhalación que casi parecía una risa. Casi. Entiendo. La conversación comenzó a fluir poco a poco. Hablaron sobre la academia. Sobre la adaptación al entorno. Sobre las responsabilidades que tendría en el futuro. Sobre el papel de los entrenadores. Sobre la importancia de comprender a las estudiantes más allá de sus resultados. Las carreras son importantes, explicó Rudolph. Pero una Umamusume es mucho más que sus victorias. O'Connor reflexionó unos segundos. Supongo que tiene sentido. ¿Solo supone? Todavía estoy intentando entender este lugar. Aquella respuesta pareció agradarle. Porque era honesta. No intentaba aparentar experiencia que no tenía. No intentaba impresionar. Simplemente decía la verdad. Y Rudolph valoraba eso. ¿Cuál es su impresión hasta ahora? Preguntó ella. O'Connor miró brevemente por una de las ventanas. Varias estudiantes se entrenaban a lo lejos. ¿Es diferente? ¿Para bien o para mal? Todavía no lo sé. Rudolph sonrió. Respuesta prudente. Respuesta sincera. Eso también. El silencio regresó por unos momentos. Más cómodo esta vez. Más natural. Finalmente Rudolph asintió lentamente. Creo que podrá adaptarse. O'Connor arqueó una ceja. ¿Tan rápido llegó a esa conclusión? No. Su sonrisa se volvió apenas visible. Llegué a la conclusión de que intentará hacerlo. Y para alguien como usted, eso es más importante. Aquellas palabras hicieron que O'Connor permaneciera pensativo durante unos segundos. Porque, curiosamente, no estaba seguro de poder discutirlas. La conversación continuó todavía un rato más. Sin tensiones. Sin interrogatorios. Sin conflictos. Simplemente dos personas intercambiando impresiones. Y cuando finalmente terminó, ambos habían llegado a una conclusión silenciosa. Eran muy diferentes. Venían de mundos completamente distintos. Pero aún así podían reconocer algo en el otro. Algo difícil de explicar. Algo que solo aparecía en personas acostumbradas a cargar responsabilidades mucho mayores de lo que los demás imaginaban. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que aquel no sería su último encuentro. La conversación no terminó cuando desapareció la tensión inicial. De hecho, fue justo entonces cuando realmente comenzó. La luz de la tarde seguía entrando por los ventanales del salón del consejo estudiantil, iluminando parcialmente la habitación mientras el silencio cómodo que se había formado entre ambos daba paso a una conversación mucho más profunda. O'Connor permanecía sentado frente al escritorio. La postura relajada. Los brazos apoyados sobre las piernas. La mirada atenta.
No parecía alguien que estuviera intentando impresionar a nadie. Tampoco parecía alguien particularmente interesado en demostrar conocimientos. Simplemente escuchaba. Y observaba. Como siempre. Rudolf apoyó una carpeta sobre la mesa. Si va a permanecer en Treason Academy, hay algunas cosas que debería comprender cuanto antes. O'Connor asintió. Supongo que sí. La mayoría de los entrenadores tardan meses en familiarizarse con todo el sistema. ¿Y yo cuánto tiempo tengo? Aquello provocó una pequeña sonrisa. Probablemente menos. Eso imaginaba. Rudolf abrió la carpeta. Comencemos por lo básico. Durante los siguientes minutos, la conversación adoptó un tono mucho más técnico. No académico. No excesivamente formal. Más parecido a una explicación entre dos personas que intentaban entenderse. Rudolf comenzó explicando las categorías principales de carreras. Las diferencias entre pruebas de velocidad. Carreras de milla. Media distancia. Larga distancia. Las distintas exigencias físicas. Las estrategias predominantes. Las características que solían desarrollar las corredoras especializadas en cada categoría. O'Connor escuchaba sin interrumpir. Solo ocasionalmente hacía alguna pregunta. ¿Las especialistas en larga distancia suelen comenzar más despacio? Por norma general sí. Tiene sentido. ¿Por qué? O'Connor reflexionó unos segundos. Porque gestionar energía durante varios kilómetros parece más importante que ganar posiciones inmediatamente. Rudolf asintió. Correcto. Continuó explicando. Hablaron sobre entrenamiento físico. Sobre resistencia. Velocidad. Recuperación. Prevención de lesiones. Planificación semanal. Planificación mensual. Incluso aspectos psicológicos. Ese último punto llamó particularmente la atención de O'Connor. ¿Los entrenadores también manejan eso? Deben hacerlo. Pensaba que solo preparaban carreras. Rudolf negó suavemente. Una corredora no deja de ser una persona. O'Connor permaneció en silencio. Ella continuó. Las derrotas afectan. Las expectativas afectan. La presión afecta. Las lesiones afectan. ¿Y si el entrenador ignora eso? Termina perdiendo a la corredora antes incluso de llegar a la pista. Aquella respuesta hizo que O'Connor desviara brevemente la mirada hacia la ventana. Pensativo. Porque entendía perfectamente esa idea. Quizás no desde la perspectiva de un entrenador. Pero sí desde la experiencia. Había visto corredores destruirse a sí mismos por presión. Por orgullo. Por obsesión. Por no saber cuándo detenerse. La conversación continuó durante bastante tiempo. Poco a poco Rudolf fue explicándole cómo funcionaba realmente el ecosistema competitivo de la Sumamusume. Las competiciones regionales. Los circuitos nacionales. Los torneos importantes. Las carreras que definían carreras deportivas enteras. O'Connor escuchaba cada detalle. Construyendo lentamente un mapa mental de aquel nuevo mundo. No era tan diferente de aprender una ciudad nueva. Primero entendías las calles principales. Luego las secundarias. Después las rutas alternativas. Y finalmente sabías moverte por ella. La diferencia era que esta vez no estaba aprendiendo carreteras. Estaba aprendiendo personas. Finalmente, después de una larga explicación, Rudolf cerró la carpeta. Hay otro tema importante. O'Connor levantó la vista. Lo escucho. La especialización. Aquello captó inmediatamente su atención. Rudolf acomodó algunos documentos. Su situación es poco convencional. Eso parece repetirse mucho últimamente.
Porque sigue siendo cierto. O'Connor no discutió. Rudolph continuó. No tiene experiencia formal. No tiene formación académica específica. No posee una licencia tradicional. Y apenas está comenzando. Todo correcto hasta ahora. Por eso creo que sería un error intentar abarcar demasiado desde el principio. O'Connor permaneció en silencio. Escuchando. Muchos entrenadores novatos intentan aprender todas las categorías al mismo tiempo. Todas las distancias. Todos los estilos. Todos los métodos. ¿Y funciona? Rara vez. La respuesta fue inmediata. Rudolph apoyó ambas manos sobre el escritorio. Lo más recomendable sería especializarse inicialmente. Dominar una parte del sistema antes de intentar comprender el resto. La habitación quedó en silencio. Por primera vez en varios minutos, O'Connor no respondió. Simplemente comenzó a pensar. Rudolph no lo interrumpió. No parecía tener prisa. Sabía que estaba procesando información. Y por lo que había observado hasta ese momento, O'Connor no era alguien que respondiera impulsivamente. Por eso esperó. Los segundos pasaron lentamente. O'Connor observó la superficie del escritorio. Luego la ventana. Después volvió a mirar al frente. Analizando. Como siempre. Ventajas. Desventajas. Dificultades. Posibilidades. Las carreras le habían enseñado algo importante. Intentar hacerlo todo al mismo tiempo era una forma excelente de fracasar. Especialmente cuando no entendías completamente el entorno. Finalmente habló. Si fuera yo. Rudolph permaneció atenta. Creo que comenzaría por carreras cortas y millas. La presidenta no respondió inmediatamente. Esperó. ¿Por qué? O'Connor organizó sus pensamientos. Porque son más fáciles de leer. Explíquese. Los errores suelen ser más visibles. Rudolph apoyó un codo sobre el escritorio. Continúe. Las decisiones tácticas ocurren más rápido. El ritmo es más directo. Si alguien acelera demasiado pronto suele notarse. Si administra mal la energía suele notarse. Si toma una mala decisión normalmente las consecuencias aparecen enseguida. Hizo una pausa. Además, Rudolph observó cómo continuaba razonando. Creo que sería más sencillo entender los fundamentos antes de complicarlo todo con estrategias de larga distancia. Silencio. No digo que sea la única opción. Pero es la que me parece más lógica. La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Rudolph analizó cada palabra. Cada razonamiento. Y cuanto más pensaba en ello, más sentido encontraba. No porque fuera la única respuesta válida. No lo era. Había múltiples caminos posibles. Lo importante era otra cosa. La forma en que había llegado a esa conclusión. No respondió por intuición. No respondió por orgullo. No respondió intentando impresionar. Analizó el problema. Evaluó variables. Identificó riesgos. Y llegó a una conclusión práctica. Era exactamente el mismo proceso que utilizaría alguien acostumbrado a tomar decisiones bajo presión. Y eso hizo que un recuerdo apareciera en su mente. Una conversación de días atrás. Antes de conocerlo. La oficina de la directora. Akikawa observándola con aquella sonrisa tranquila que tanto utilizaba cuando sabía algo que los demás aún no comprendían. Y aquella frase. Lo entenderás cuando lo tengas frente a ti. En ese momento Rudolph había pensado que la directora simplemente estaba apostando por alguien inusual. Tal vez un proyecto experimental. Tal vez una corazonada. Tal vez una excepción administrativa.
Pero ahora comenzaba a entender. Porque mientras observaba a O'Connor hablar, veía algo extraño. Algo difícil de explicar. No tenía formación académica. No tenía experiencia oficial. No tenía conocimientos técnicos comparables a los de un entrenador veterano. Y aún así, comprendía conceptos fundamentales con una facilidad poco común. Como si su mente estuviera acostumbrada a analizar patrones constantemente. Como si observar, interpretar y tomar decisiones fuera algo natural para él. Algo desarrollado durante años. No mediante libros, sino mediante experiencia. Rudolf permaneció observándolo en silencio. Y una idea cruzó fugazmente por su mente. La zona. Había escuchado hablar de ella muchas veces. Atletas. Corredores. Competidores de élite. A veces describían momentos extraños. Momentos donde todo parecía ralentizarse. Donde la concentración alcanzaba niveles extremos. Donde el cuerpo actuaba casi por instinto. Y la mente procesaba información a una velocidad imposible. Por supuesto, Rudolf no sabía si O'Connor había experimentado algo semejante. Ni tenía intención de preguntarlo. Aquello pertenecía a un terreno demasiado personal. Sin embargo, la forma en que analizaba problemas complejos le recordaba mucho a las personas que sí habían pasado por experiencias similares. Guardó aquel pensamiento para sí misma. Y continuó la conversación. Durante la siguiente media hora volvieron a temas más prácticos. Formularios. Procedimientos. Reglamentos. Documentación pendiente. Normas básicas de convivencia. Calendarios. Áreas restringidas. Protocolos administrativos. Asuntos mucho menos emocionantes, pero igualmente necesarios. A esas alturas la atmósfera había cambiado completamente. La formalidad seguía presente. Pero ya no existía aquella distancia inicial. Ahora era más parecido a una conversación entre dos profesionales intentando resolver un problema. Cuando finalmente terminaron, Rudolf cerró la última carpeta. Eso cubre lo esencial. O'Connor observó la pila de documentos. Solo lo esencial. Créame. Prefiere que sea solo lo esencial. Por primera vez desde que entró en la sala, una leve sonrisa apareció en el rostro de O'Connor. Pequeña. Breve. Pero real. Le creeré. Rudolf se levantó de su asiento. La reunión había terminado. Aún queda parte del recorrido por la academia. O'Connor también se puso de pie. Supongo que todavía hay mucho que ver. Bastante. Mientras recogía algunos documentos, Rudolf observó discretamente al nuevo integrante de Treason Academy. Y no pudo evitar llegar a una conclusión. Akikawa tenía razón. Completamente. O'Connor aún no comprendía realmente sus propias capacidades. No entendía cuánto valor tenía su forma de analizar situaciones. Ni lo inusual que era su manera de procesar información. Y quizá, precisamente por eso resultaba tan interesante. Porque no estaba intentando demostrar nada. No buscaba reconocimiento. No perseguía prestigio. Simplemente observaba el mundo. Y llegaba a conclusiones. Como si fuera lo más natural del mundo. La presidenta guardó ese pensamiento para sí misma. Luego caminó hacia la puerta. Y juntos abandonaron la sala del consejo estudiantil. Mientras avanzaban por el pasillo, una nueva etapa dentro de Treason Academy comenzaba lentamente para O'Connor. Y aunque todavía seguía sintiéndose fuera de lugar. Por primera vez, ese sentimiento ya no parecía tan absoluto como antes.